No nos olvidemos de que quien cura las enfermedades es el organismo. Es decir, aquí hay que marcar una diferencia entre curar y sanar. La curación viene de fuera. No reconocer los increíbles avances de la medicina es absurdo. La medicina hoy en día, la medicina occidental, puede darte una ayuda inestimable ante montones de problemas, desde infecciones hasta traumatismos, hasta patologías tumorales. Pero nos hemos olvidado, tristemente y en gran medida, de lo que es la sanación. Si la curación viene de fuera, la sanación viene de dentro. ¿Qué puede hacer que una persona en un momento de desafío, que está haciendo frente a una enfermedad muchas veces severa, ponga en marcha su sistema de defensa, sus linfocitos asesinos, sus linfocitos CD4, CD8, sus glóbulos blancos, sus fibroblastos, todo un cortejo de hormonas, de mediadores químicos y de neurotransmisores para decirle a esa célula tumoral o ese tumor, aquí no tienes sitio? ¿O qué hace que, por el contrario, ese sistema de defensa, esos mecanismos hormonales, esas capacidades, esos recursos digan a dormir y el tumor diga estoy en mi casa? Y este es un punto muy importante. Sí, fíjate, yo creo que es muy importante pararnos, si os parece, un momento para hablar de la relación entre el cuerpo y la mente. Vamos a ver, tradicionalmente se ha hablado de la medicina psicosomática, es decir, estaba lo somático, es decir, lo corporal. Oye, pues tengo yo una inflamación de una articulación, se me pone enrojecida, me duele, me cuesta moverla. Eso era lo somático. Luego estaba lo psicológico. Hoy tengo un cuadro de ansiedad, un cuadro de depresión, etc. Y luego estaba lo psicosomático, que era como una especie de cajón desastre. No, esto es psicosomático. O sea, no sabes muy bien si es psicológico, somático. Vamos a ver. Lo psicosomático es que todo es psicosomático. Todo lo psicológico tiene un impacto somático y todo lo somático tiene un impacto psicológico. Por ejemplo, cuando a ti te dan esa sesión de fisioterapia, Bruno, están relajando tu cuerpo y están relajando tu mente. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene un impacto en la mente. Y cuando tú relajas tu mente, también relajas tu cuerpo, las famosas corazas neuromusculares. Entonces, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque si no tendremos... No, esto es un tema solamente psicológico, no, esto es un tema exclusivamente médico. No, aquí no hay que abordar nada de su estado emocional. Todo es psicosomático, por eso es tan importante un abordaje multidisciplinar y una mirada mucho más horizontal. Pero es que somos muy de compartimentalizar las cosas y luego de olvidarnos de que forman parte de un todo. Es como si yo dijera, no, el hígado es el hígado, ¿eh? El hígado es el hígado, sí, hombre, pero el hígado tiene una relación con el páncreas. No, a mí solamente es el hígado, ¿eh? Pero, ¿y el páncreas? Oh, a mí no me interesa. Oye, el hígado y el páncreas están constantemente en comunicación. Los 60 trillones de células que tenemos aproximadamente, habría que darle un premio Nobel al que las contó. Habría que darle un premio Nobel. Están hablando entre sí constantemente. Se ha hecho un cálculo aproximadamente del número, de la longitud de nervios que unen el neuroeje, que es encéfalo, médula espinal, con el cuerpo. ¿Qué cifra os parecería razonable que hubiera? O sea, de nervios. Se miden los nervios que tenemos, los gruesos, los delgaditos, los largos, los cortos, y se ponen así a lo largo. Se calcula que unos 150.000. Entonces, ¿cómo es posible que si hay 150.000 kilómetros de nervios dentro de nosotros, conectando el neuroeje, es decir, el sistema nervioso central, encéfalo, que es cerebro, cerebelo, tronco cerebral y médula, con el cuerpo de ida y vuelta? ¿Cómo podemos pensar que los estados mentales no van a afectar al cuerpo y que los estados corporales no van a afectar a la mente? Absurdo, son parte de lo mismo. Es como mi mano, tiene una palma y tiene un dorso, son distintas, pero no puedo separarlas. No hay una mano que no tenga palma, no hay una mano que no tenga dorso. Para mí la felicidad es estar a gusto
contigo mismo, con los demás y con la vida. Es decir, que en el cómputo global te dicen, ¿estás a gusto o no? Sí. ¿Es todo perfecto? No. ¿Pero estás a gusto? Sí. Bien, entonces, ¿por qué he dicho sí? ¿Y por qué buscamos y no encontramos? ¿Por qué hay tanto reclamo? Haz esto y serás feliz. Cuando tengas esta casa serás feliz. Cuando encuentres el chico, la chica ideal, serás feliz. Cuando pases esa oposición y ya no tengas preocupación, serás feliz. ¿Por qué compramos eso? ¿Y por qué no encontramos? Hay un cuentecito, hay un personaje muy curioso en la literatura que se llama Nasruddin. Y Nasruddin se utiliza para mandar un mensaje con una pequeña historia. Entonces un buen día Nasruddin está debajo de una farola, hay una farola encendida, toda la calle, el resto de la calle está a oscuras y está buscando ahí, está todo nervioso. Y se le acerca un vecino y le dice, ¿qué haces, Nasruddin? Dice, estoy buscando mi llave, la llave de mi casa, no puedo entrar porque la he perdido. Dice, ¿la has perdido bajo la farola? Dice, no. Dice, entonces, ¿por qué buscas ahí? Dice, porque es el único sitio donde hay luz. Claro, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros buscamos donde nunca vamos a poder encontrar. Nosotros buscamos la felicidad, la llave de la felicidad donde no está. ¿Y por qué buscamos ahí? Porque es el único sitio donde se nos ocurre mirar, porque es el único sitio que vemos. Vamos a ver. La felicidad es un estado del ser, de lo que somos. No es un estado del tener. El tener nos puede dar un bienestar subjetivo que es muy agradable. Tener agua para beber me viene de cine. Es muy agradable. Tener algo que comer es muy agradable. No tener frío es estupendo. Estar sentado en un sillón muy cómodo es muy agradable. Para ti. Para mí, pero es para mí. El goce de mis sentidos. La felicidad es el gozo del corazón. ¿Eso qué quiere decir? Es algo que afecta al ser. ¿Y cuando uno es feliz? Uno es feliz cuando es capaz de amar sin condiciones. Toda persona que sea capaz de amar sin condiciones, por su propia naturaleza será feliz. Es decir, os amo como seres humanos, no por cómo sois, no por cómo me tratáis, sino por quiénes sois. Y entonces, ¿cómo voy a amar a alguien por quienes sí? Porque veo que lo distinto no tiene por qué ser distante. Por tanto, la felicidad la vamos a encontrar a medida que aprendamos a amar sin condiciones. Qué curioso, cuando tú te encuentras con alguien que es capaz de amarte sin condiciones, inevitablemente empieza a moverse algo en tu corazón. Por eso, la dificultad es aprender a amar. ¿Qué quiere decir? ¿Es un estado permanente? Sí. Toda aquella persona que en su vida busque sobre todo ayudar, contribuir, ver en el ataque no maldad, sino dolor, buscar en vez de castigar, corregir, es una persona que cada vez va a notar un mayor gozo en su corazón. ¿Qué pasa? ¿Que por qué se nos escapa esto? Porque nos hemos alejado del verdadero amor. Entonces yo amo si te portas como yo quiero que te portes. Yo amo si yo te amo si dices las cosas que yo quiero. Por eso nos cuesta, porque nos hemos olvidado de eso. Entonces por eso lo distinto, porque vosotros sois distintos a mí, sois mucho más jóvenes que yo, tenéis mejor pinta que yo. Probablemente vestís mejor que yo. Probablemente vestís, no creo. Probablemente vestís mejor que yo. Sois distintos, pero yo de verdad os lo digo, Bruno y Alex, yo no os siento como distantes. O sea, yo os he conocido físicamente, hoy lo sabéis. Hemos estado un ratito hablando antes, pero yo me siento profundamente conectado con vosotros. Y mira que sois distintos entre vosotros. Y vosotros no os veis como distantes. ¿Por qué? Porque yo estoy súper a gusto contigo, Bruno, y estoy súper a gusto contigo, Alex. ¿Por qué? Porque yo, a quien tengo realmente que tener ese amor, no es a la forma de ser, sino a la persona que es. Y esto puede sonar un poquito extraño,
Pero claro, es que el concepto de la felicidad no es un concepto físico, es un concepto metafísico. Por tanto, está más allá de lo físico, pero todos lo sabemos. El estudio más largo que existe en el mundo sobre la felicidad. No hay nadie que haya superado este estudio. Yo creo que ya van por el tercer director, porque los dos anteriores murieron de juventud acumulada. O sea, imagínate, tercer director, ¿qué ha mostrado? Que el elemento más importante de la felicidad es la conexión con los demás. Cuando tú estás conectado con los demás. Yo voy a, primero, si me permitís, marcar una diferencia entre espiritualidad y religiosidad, ¿vale? Religiosidad, una religión es algo que se construye inicialmente con el objetivo de religare, del latín, volver a unir lo que se separó. En esto está absolutamente conectado con la espiritualidad. La espiritualidad es todo aquello que nos saca del ego y nos conecta con nosotros mismos, con nuestro verdadero ser, con los demás y con el mundo. Bien, hasta ahí bien. En segundo lugar, hay una serie de prácticas compartidas en la religión, en las religiones, ¿vale? Una serie de conocimientos compartidos, de prácticas compartidas y una determinada comunidad. Bien. La espiritualidad es una búsqueda personal tuya con aquello que te trasciende. Trascender viene el verbo transcando en latín ir más allá, es decir, va más allá de ti. Es decir, es que me conecta a mí con Bruno, que me conecta a mí con Alex, que me conecta a mí con las personas que están ayudando y colaborando en esta conversación, que me conecta a mí con la naturaleza, que me conecta a mí conmigo mismo, etc. Eso es la espiritualidad. La religión busca ser un puente para conectarte. Cuando ese puente está basado en el amor y en la capacidad de perdón, está muy alineado con la espiritualidad. Cuando se pierde esa magia de la experiencia de un amor incondicional y de una capacidad de perdonar no la maldad, sino la ignorancia, ¿entendéis lo que os quiero decir? Es decir, no ver maldad sino ignorancia, entonces están alineadas. Cuando hay un someter, si no eres de los míos, estás contra mí. Si no piensas como yo, ¡pum! Entonces, ¿dónde está el amor ahí? ¿Dónde está la valoración de la diversidad? ¿Dónde está el respeto a otras formas de pensar? Entonces, ahora ya nos enfocamos en la espiritualidad, ¿vale? Para marcar una diferencia, porque muchas personas les incomoda esto y yo lo entiendo. Entonces, todos, lo sepamos o no, estamos en un viaje espiritual. Todos, hasta el que cree que no lo está. ¿Por qué estamos en un viaje espiritual? Porque conforme tú vas profundizando más en ti y vas profundizando más en la relación, las barreras que nos separan se van disipando. Eso es espiritualidad. Ya no me es indiferente lo que te pasa. Entonces, claro, la espiritualidad es lo que saca del ser humano lo mejor, porque es la esencia de lo que somos. Somos seres espirituales. Lo podemos tapar o no, pero somos seres espirituales. Por eso, cuando tú entras en un entorno donde te sientes profundamente querido, saben perdonarte por tus errores, buscan corregirte y no castigarte, algo en ti empieza a abrirse. Se empieza a abrir algo en ti y esa es la espiritualidad. Entonces, todo el mundo busca la espiritualidad. Lo que pasa es que hay que buscarla, desde mi punto de vista, en el lugar donde realmente esa espiritualidad existe. Y para mí esa espiritualidad está marcada fundamentalmente por varias cosas. Primera cosa, por lo menos esa disposición al amor sin condiciones. Es decir, amor no como un trueque, sino amor como mi forma de vivir. En segundo lugar, por esa capacidad de perdonar, porque no ves maldad, ves ignorancia. Entonces eso no quiere decir que no tenga consecuencias los actos que no son los adecuados, pero tu voluntad no es castigarle, tu voluntad es corregirle. Es una diferencia enorme. En tercer lugar, lo comentabas tú hace un ratito, Bruno, el tema de la aceptación, pero es una aceptación que nada tiene que ver con la resignación. La resignación es un rencor sumergido. Me tengo que aguantar. La aceptación te impulsa, es decir, ahora asumo que estoy en A, pero no es
donde voy a estar en el futuro. Cuando yo ejercía la cirugía general aparato digestivo, yo he tenido que hacer mucha cirugía oncológica, mucha cirugía de tumores malignos. Y una de las cosas que necesitaba hacer con mis enfermos es que aceptaran su enfermedad. Y voy a explicar por qué. Aceptar la enfermedad es asumir el punto A. Ahora no estoy sano, estoy enfermo. Resignarse es enfrentarse, enfadarse, rechazar. Ahora asumir, por contraintuitivo que parezca, es como abrazar, ¿vale? Abrazo esa situación, asumo que esto es así. Pero no asumo que donde estoy es donde voy a estar después. B no tiene por qué ser igual que A. Fijaos lo importante que es esto. La resignación produce, de esto llevo hablando años, la liberación de una hormona por las glándulas suprarrenales que se llama el cortisol. El cortisol, que es el resultado del estrés crónico o distrés, como describe el profesor Hanseli, el cortisol, fijaos qué cosa hace, reduce la capacidad del sistema inmune para luchar contra el tumor, mientras que la aceptación baja los niveles de cortisol. Con lo cual el sistema inmune, que es el que se tiene que cargar realmente con la ayuda exterior, con la cura, con la cirugía, con lo que sea, el que tiene que acabar con el tumor, el sistema inmune funciona mucho mejor. Entonces, esa capacidad de aceptar, es decir, asumo que esta es la situación, ahora no entiendo el por qué, pero quizás haya un para qué, haya un sentido que ahora no veo. Hay enfermos que te dicen, esto es así, han sido muchos años practicando la cirugía, que te dicen, doctor, la enfermedad es lo mejor que me podía haber pasado. Y eso, porque me he dado cuenta que yo no vivía, simplemente sobrevivía. He necesitado este golpe en la vida para espabilarme. Hay gente que lo vive como una maldición terrible, que piensan así. Hay gente que lo ve como un camino. Y es que el cuerpo responde de forma diferente. Es muy fuerte, ¿eh? Es tremendo. Entonces, claro, por eso cuando yo lo comentaba a mis enfermos decían que estaban mejorando físicamente y anímicamente. Yo he tenido la suerte de estar con personas que han lo que se llaman las experiencias cercanas a la muerte. Soy muy amigo, por ejemplo, de uno de los supervivientes de los Andes que efectivamente tuvo unas experiencias. Entonces, cuando hablamos de supraconsciencia, estamos hablando de un estado de consciencia más elevado del que normalmente tenemos. Aquí es donde hay un gran enfrentamiento entre neurocientíficos. Hay neurocientíficos, yo he estado con los dos, hablo de personas que se dedican exclusivamente a la exploración del sistema nervioso. Hay neurocientíficos que incluso se ponen tensos y dicen que el cerebro es la única explicación de la consciencia. Luego pondré un ejemplo para que entendamos lo que significa. Es decir, que sin actividad cerebral no hay consciencia. Y hay otros que dicen que la consciencia necesita del cerebro para poder operar en determinados contextos, pero que la consciencia no se explica solo con el cerebro. Uno de los más grandes, ya está jubilado, los más grandes neurocirujanos del mundo, que durante tiempo dirigió probablemente uno de los departamentos de los institutos de neurocirugía más grandes del mundo, si no, yo creo que es el mayor, que está en los Estados Unidos, tuvo una experiencia con una paciente que le describió perfectamente, entró en parada cardíaca y describió perfectamente instrumentales súper sofisticados, que son imposibles ella diciendo, pues se parece a un esto de cepillo de dientes, pero tenía tal cual. Dice, pero ¿cómo es posible? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay neurocientíficos que también opinan que efectivamente hay algo que no puede explicarse solo con el cerebro. Y ahora voy a poner un ejemplo que lo va a entender todo el mundo. Una radio. Encendemos la radio y suena la música. Hay dos teorías. Primera, la música sale de la radio. La música la fabrica la radio. Otra teoría. La radio es necesaria para captar unas ondas, que son las ondas de radio que llevan la música y permiten que se escuche. Si a mí me preguntarais de cuál soy, por supuesto del segundo. Es decir, de que la radio la necesito para oír la música, pero la música no sale, no es
fabricada desde la radio. Esto es muy interesante porque nos lleva a un concepto que a algunas personas les pone los pelos de punta, yo lo respeto tremendamente, que es que somos seres espirituales teniendo una experiencia corporal. Es decir, que lo que realmente nos define no es nuestro cuerpo, lo que nos define es lo que somos, y lo que somos es seres espirituales teniendo una experiencia corporal. Entonces, Manel, yo creo que de alguna manera, con su dilatadísima experiencia como cirujano de enorme prestigio, sencillamente describe, ojo, y cuando yo escribí en el prólogo unas cosas que escribí es que hay que tener mucho coraje y mucho valor, siendo un científico, y tenía una gran base científica, para hablar de estas cosas. Porque hay algunos que dirán, esto no es científico. Vamos a ver, hace 30 años pensar en los móviles no era científico, porque no había ninguno. O pensar hace más tiempo en los aviones, ¿no? Como mucho tienes que ser un pájaro o ser Ícaro, pero no te acerques mucho al sol, no sea que te fundan tus alas de cera. Es decir, y hoy en día, vamos a ver, la ciencia respecto a la espiritualidad, esto es muy importante decirlo, la ciencia respecto a la espiritualidad es agnóstica, no es atea. Diferencia entre agnóstico y ateo. Que es igual Agnóstico. Que sí, que no, ¿no? Agnóstico, no puedo demostrar ni que sí ni que no. Yeah. Por tanto, igual sí, igual no. Es la postura lógica de la ciencia y la que creo que mientras no se descubran otras cosas es la que tiene que tener. Postura atea. La ciencia dice que Dios no existe, pero vamos a ver. Es como si yo, que no veo las ondas de radio o de televisión, digo, Dios, la espiritualidad, como quieras llamarlo, campo acásico, campo cuántico, conciencia universal, no existe. Vamos a ver, que yo no la vea, no quiere decir que no exista. Vamos a abordarlo desde el punto más racional y desde el punto más intuitivo, porque yo creo que es una pregunta tan interesante. Entonces, desde el punto de vista racional, vamos a ver, ¿cuántas notas musicales hay? 7, 8. 7 notas musicales, las que sean. Todo muy articulado, todo muy lógico, no te inventas nada nuevo. ¿Cuántas melodías se han escrito con 7? O sea, se han escrito, ¿cuántas partituras, cuántas canciones han nacido de esas 7 notas? Miles y miles y miles y millones. Entonces, ¿qué pasa? Que la parte racional equivaldría a esas 7 notas. No tienes las 7 notas, olvídate de tener ninguna melodía. ¿Qué ocurre? Que si solamente tienes esas 7 notas y no juegas con ellas para ver cómo su combinación puede crear magia, vives en un mundo gris. El hemisferio izquierdo es el hemisferio gris, es el hemisferio racional, es el hemisferio estructurado, es el hemisferio lógico, es el hemisferio de la ciencia y de la técnica, es el hemisferio que conecta fundamentalmente con la instrumentalización de las cosas. Por tanto, ha sido fundamental en todo el desarrollo científico y tecnológico de nuestra civilización. ¿Cuál es el problema entonces? El problema que sucede es que nos hemos olvidado del hemisferio derecho, de la poesía, de lo que mueve el corazón, de lo que apasiona, de lo que hace que con 7 notas hagas que una persona se ponga a llorar, que lo que hace que una persona, hablo literalmente, una persona que estoy leyendo, un libro que ha publicado, salga de una depresión cuando no salía con medicación. Lo que hace que de repente veas una puesta de sol y se te salten las lágrimas. Es decir, esa magia no te la puede dar el hemisferio izquierdo. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado? Cuando somos pequeñitos, los dos hemisferios son muy buenos amigos. Son muy buenos amigos. Vamos a suponer que tú eres el hemisferio izquierdo, Alex, y tú, Bruno, el hemisferio derecho. Entonces, imaginaros que de pequeñitos, al sois hemisferios, os llevarais tan bien como os lleváis ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que cosas a lo mejor, estoy inventando, ¿no? Más estructuradas, fundamental. Cómo hay que colocar las cámaras, cómo hay que poner los micrófonos, cómo tiene que ser esto y tal cual. Es fundamental. No tiene nada que ver esta conversación con una charlita de café. Pero si fuera solo eso, pues estaría bien, pero sería insuficiente. Entonces hace falta alguien con un poco más de locura. Te toca a ti, Bruno, exacto. Un poco más de, vistiendo más, de forma más disruptiva, con una gorra, no sé qué te cuentas. ¿Qué pasa?
que la combinación de los dos es lo que hace que haya magia. Pero imaginaros que yo, ahora sois dos hemisferios en un niño pequeño, llego yo y digo, Alex, es que eres la bomba. Y como eres la bomba, yo te voy a cuidar a ti. Te voy a enseñar matemáticas, te voy a enseñar lengua, te voy a enseñar los procedimientos. Y llega un momento en que de Bruno me olvido. Bruno es el hemisferio derecho. ¿A Bruno no le hago ni caso. Entonces llega un momento en que tú, Alex, te crees que eres el más importante. Y ya resulta que no solamente decides cómo tienen que ir las cámaras, sino decides cómo tiene que ir la conversación. ¿Y qué se ha perdido? Esa magia. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es que esa vieja amistad vuelva. Es decir, la ciencia, por supuesto, la técnica, por supuesto, la estructura, naturalmente, la magia, la poesía, la intuición, las artes, la espontaneidad también. Y entonces tenemos lo mejor de todo. Lo mejor de todo es como cuando unes el oxígeno con el hidrógeno. ¿Qué tienes? Algo nuevo, emerge el agua. Entonces nuestra sociedad mata la creatividad. Fíjate que hace muchos años el director del Instituto del Cerebro de Milán dijo: genio se nace y a imbécil se llega. ¿Y por qué dijo eso? Porque hasta los 5 años de edad les haces un test de creatividad a los niños y el 98% muestran capacidades creativas. Cuando esos niños ya han pasado los 5 años y tienen 15 años y les haces el mismo test adaptado a la nueva edad, ya solo lo pasa el 2%. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es que el creativo es el hemisferio derecho? No, el hemisferio derecho es el imaginativo. Entonces, ¿hay que cuidar el hemisferio derecho? Si solamente es hemisferio derecho, estaremos en esta metáfora, Bruno, que es hemisferio derecho, y yo, hablando no sé qué tal cual, pero no tendremos ninguna cámara por aquí, ni ahora no sé qué. Entonces, claro, estaremos flotando. Entonces, cabeza en el cielo, pies en la tierra. ¿Cuál es más importante? Los dos. Vamos a poner el caso de Elon Musk, de todos conocido como empresario, emprendedor, etcétera. Nadie discutiría que es una persona de un talento extraordinario. Luego uno les gustará más unas cosas que hacen, otros, pero vamos, creación de Tesla, los temas de espaciales, etcétera. Bueno, llamaron a sus padres cuando él estaba en el colegio y les dijeron que tenían la convicción de que su hijo tenía algún tipo de deficiencia mental. ¿Por qué? Pues según el libro, que bueno, quien lo ha escrito es muy reconocido a nivel mundial, se quedaba mirando caer las hojas en el otoño. Eso es propio del hemisferio derecho, fascinado con la naturaleza. Yo, que cuando vivía en Boston y trabajaba como cirujano en Boston, tuve la suerte de ver las notas de Albert Einstein que las llevaron del Museo Ben Gurion al Museo de Ciencias. Albert Einstein tuvo profundísimos problemas en el colegio porque estaba elucubrando cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que abrirnos a que hay formas distintas de procesar la realidad y que las dos cosas son importantes. ¿Cómo puede uno perseguir su pasión? La pasión, digamos, vamos a pensar juntos, ¿no? La pasión no es cualquier motivación, ¿estamos de acuerdo? Yo puedo tener una motivación por beber agua, pero otra cosa es que tenga pasión por el agua. La pasión es una motivación de un grado mucho más elevado del normal. ¿Y por qué es tan elevado? Porque de alguna manera hay algo en tu interior que te dice que hay un antes y un después. La pasión es un punto de inflexión. Y si es un punto de inflexión, quiere decir que es capaz de hacer en la mente lo que otras motivaciones no pueden hacer. Tú por pasión harías lo que no harías por algo que te motivara, pero no te apasionara. Hoy sabemos perfectamente desde el punto de vista biológico que la pasión es capaz de generar nuevas conexiones nerviosas, favorecer la formación de nuevas células, nuevas neuronas a partir de células madre, es capaz de abrir la creatividad, es capaz de abrir la inteligencia, es capaz de abrir la capacidad de observación, porque activa una parte del encéfalo, se llama el SAR, Sistema Reticular Activador Ascendente, que lo que hace es que te vayas fijando en las oportunidades. Es decir, la pasión biológicamente tiene un correlato inmediato con el funcionamiento del cerebro. Por otro lado, la pasión favorece el funcionamiento del cuerpo. Las personas que tienen una pasión, en general,
viven más y viven mejor que las que no tienen pasión. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Primero, que nos da miedo apasionarnos. Ay, porque luego la caída puede ser terrible. Ay, porque si no te sale bien. No te apasiones tanto, que la vida tal cual. Y claro, nos da miedo. A veces hay que pensar en grande. Lo que hay que hacer es sentir en grande. Si tú sientes en grande, pensarás en grande. Si tú te apasionas, tu cerebro irá a otro nivel, irá con otra velocidad, irá con otra profundidad, irá con otro calado. Entonces, ahora, eso es una cosa que tienes que encontrarlo tú. No te la van a dar desde fuera. Y la pasión no es una pasión para brillar. No es una pasión para que la gente te aplauda. Es una pasión por crear, es una pasión por contribuir, es una pasión por enamorar, es una pasión por ayudar, es una pasión por innovar, es una pasión por transformar, es una pasión por descubrir. Es otro lenguaje el que te mueve. Entonces, ¿qué ocurre? Que hoy en día, pues, me dice, ¿qué importante es la ambición? Yo creo que lo más importante es la pasión, porque si tú tienes pasión, tendrás ambición. Si no tienes pasión, vas a tener ambición. No, yo lo que quiero es ganar mucho dinero. El dinero te llegará si vives apasionadamente. Y si no te llega, es igual, porque tu vida habrá tenido un enorme sentido. Como estamos en un mundo, obviamente, que todos necesitamos vivir y a ser posible vivir bien, y tenemos, lógicamente, que aterrizar las cosas, yo les invitaría a hacerse 3 preguntas, solo 3. Primera cosa, ¿qué es lo que a mí se me da realmente bien? Fíjate, hay gente a la que se le da algo extraordinariamente bien, pero como se les da tan bien y como es natural, no le dan valor. Como a ti te pasaba con A mí me la pasaba, comunicación, ¿no? yo, por ejemplo, me ponía de pequeño a contar historias, la gente se quedaba así. Pero yo no le di ninguna importancia porque para mí era lo natural, me salía Qué guay. solo. Qué chulo. Y de vez en cuando alguna persona me dijo, ¿y tú te has dado cuenta que cuando te pones a hablar a mí me engancha? Digo, sí, bueno, esto es lo normal. No lo valoraba. Los enfermos me empezaron a decirlo. Doctor, es que cuando usted nos cuenta las cosas nos sentimos mejor, la vida nos va mejor y tal. Pero como para mí era lo normal, no era. Y resulta que eso se me da bastante bien. Entonces, primero, tienes que buscar algo que se te dé muy bien. Y es muy raro que se te dé muy bien y no te guste practicarlo. A mí me encanta hablar con mis enfermos. Pues soy un cirujano en este caso, quizá un poco particular porque pasaba mucho tiempo hablando con mis enfermos. Pero es que me gustaba mucho, no tiene mérito, me gustaba mucho. Entonces, busca algo que te guste mucho y se te dé muy bien. Número 2, asegúrate que eso ayuda a las personas. Si solo piensas en ti, eso no te va a movilizar. Tienes que buscar algo que ayude a las personas. Es decir, tu pasión, ¿en qué manera puede ayudar a las personas? Y en tercer lugar, hazte una pregunta. Aunque empecemos poco a poco, ¿me pueden pagar por esto? Porque bueno, tú tienes también que vivir. Dices, pues es que no sé si me pueden pagar. Pues empieza a hacer eso y a ver si consigues que alguien te pague por eso. Y entonces, claro, tienes que tener las 3 cosas. Porque claro, vivimos en un mundo donde también tienes que vivir. Físicamente, me refiero. Entonces, si tú haces eso, ¿pero qué pasa? Que te vas a tener que enfrentar con algo que no nos gusta a ninguno. Te vas a tener que enfrentar con una sensación que es el vértigo, como si estuvieras en un precipicio. Claro, y entonces, no lo dejes, a la voz, y no lo dejes, que te vas a estrellar, que te vas a estrellar. Tú a lo conocido. Y si lo conocido te gusta y estás contento, pues sigue. Pero si sientes una insatisfacción profunda, ¿por qué no te atreves? Yo no digo dar un salto a lo loco, pero ¿por qué no empiezas a acercarte poco a poco? Hay una historia muy breve de un gran escritor que dicen, acercaros al precipicio. No, que nos da miedo. Acercaros. No, que nos da miedo. Ellos se acercaron, él los empujó y ellos volaron. Hasta las águilas necesitan un empujón. Los cóndor, el cóndor es la rapaz más grande que hay en el mundo. El cóndor de los Andes tiene 3 metros de envergadura de las alas. Y es impresionante ver cómo en el nido está la madre cóndor, el polluelo, que ya es un polluelo adolescente, pero que no ha abierto las alas, y está el padre. Bien, el padre empieza a volar y a hacer círculos.
El polluelo mira al padre. Lo que no se espera es lo que va a hacer la madre. La madre le empuja. Imaginaros, o sea, no ha abierto las alas en su vida el polluelo. Y ante la caída, abre las alas y es una belleza ver al padre, a la madre y al polluelo volar los tres. Porque una vez que el polluelo ha abierto las alas, entonces, ¿la madre qué pasa? La madre se fía. La madre se fía. La madre se fía. ¿Por qué? Porque la madre sabe que la confianza no la tiene que poner en el sostén de la roca, sino en las alas que le permiten volar. Y eso es lo que no nos pasa a nosotros. ¿De qué nos tenemos que desnudar? Nos tenemos que desnudar del miedo a el fracaso, el miedo a no llegar, el miedo a no ser suficientes, el miedo a que no nos quieran, etc, etc, etc. Ahora, normalmente nosotros hemos pensado que el opuesto al miedo es la valentía. No estoy de acuerdo. Lo opuesto al miedo es el amor. Es decir, yo puedo tener miedo. Os voy a poner un ejemplo. Yo hace muchos años tenía un gran amigo. Le tenía un cariño enorme. Éramos muy buenos amigos. Y un buen día nos invitaron a una capea. Os hablo, yo era muy jovencito, a una capea. Y lo que sacaron era una cosa importante. Era una vaquilla, pero una vaquilla importante. Y salía la gente a torear a la limón y bueno, al que lo enganchaba lo lanzaba, pero por los aires. Y yo estaba en el burladero diciendo, qué pandilla de locos. Yo es que ni por todo el dinero del mundo saldría. Estaba en esa situación. Y de repente sale mi amigo, que le quería como un hermano, y mi amigo sale a torear con una chica, les quita la capa, lanza a mi amigo por los aires y empieza a cornearle en el suelo. A mí como si me hubiera dado un puntapié en el trasero. Salgo disparado, me lanzo a la vaquilla, la engancho por el cuello, pero le hice un candado. Yo en aquella época practicaba taekwondo. Y le hice un candado. Hiciste un mataleón a la vaquilla que la dejaste ahí. Le hice un y perdí el sentido del tiempo. Y de repente oigo, suéltala, que tu amigo está bien. Y entonces tomé conciencia de la situación, solté el candado, la vaquilla hizo así y se fue. Y la gente me miraba raro como diciendo, ¿pero cómo es posible que este tío haya podido inmovilizar la vaquilla? Al día siguiente tenía un hematoma, desde el hombro hasta los dedos. Bien, ¿yo por qué superé mi miedo si estaba aterrorizado? ¿Porque era valiente? No, por amor a un amigo. Entonces, para superar el miedo, lo que tenemos es que hacer que nuestro amor por algo sea superior a nuestro miedo. Es decir, voy a fracasar, voy a cometer un error montando mi tienda de ropa, lo que sea. Voy a cometer un error haciendo mis entrevistas, lo que sea. Pero mi amor a marcar una diferencia con mis prendas de ropa, mi amor a que estas entrevistas ayuden a la mayor parte de personas, mi amor es superior a eso. Es el amor el opuesto al miedo. ¿Y cuál es tu mayor miedo? Mi mayor miedo es precisamente no amar en los momentos en los que es más importante hacerlo, porque en ese momento, si soy capaz de amar, seré capaz de sanar. Todos venimos a este mundo, seamos conscientes o no, para un para qué. Y ese para qué nunca se ajusta a la mediocridad. Ahora bien, la mediocridad no la define el mundo. Para el mundo tú puedes ser muy pocas nada, pero para otras personas tú puedes ser todo su mundo. ¿Me explico? A lo mejor Susana Gómez, por dar un nombre que me acabo de inventar, no aparece ni en los periódicos, ni le dan un premio Nobel, ni nada. Pero todas las personas que interactúan con Susana Gómez, cuando interactúan con ella, se van de otra manera. Y todo el mundo está llamado a la excelencia. Nadie está llamado a la mediocridad. La mediocridad es una traición que uno hace a sí mismo y es una pérdida para el mundo.
Todo ser humano nace con una música y esa música es importante que suene en el mundo. Será en una cafetería, será en una casa, será en un colegio, en una universidad, donde sea, pero esa música va a despertar a muchas personas. Entonces, cuando uno sencillamente dice, a mí esto no me interesa, se pierde compartir esa música y se pierde el beneficio que esa música haría en otras personas. Nosotros tenemos una serie de motivaciones. Vale. Entonces nosotros, las motivaciones del ego son fama, poder y fortuna, ¿sabes? Entonces, porque buscamos seguridad, buscamos tal cual. Pero las motivaciones del ser no son esas. Las motivaciones del ser son aventura, descubrimiento, contribución y evolución. Pero nosotros, si te das cuenta, si os dais cuenta, estamos como divididos por dentro. ¿No os habéis dado cuenta que hay como una división interna? Hay una parte tuya que quiere una cosa y otra que quiere la otra, ¿no? Entonces, ¿es agradable la fama? Pues sí, la verdad es que es agradable tener una cierta fama, que llegues a un sitio y sean especialmente amables contigo. ¿Cuál es el problema? ¿Es el poder, es la fama o es el dinero? No, ese nunca ha sido el problema. El problema es el apego a eso. No puedo vivir sin fama. Tengo menos fama, me hundo. No puedo vivir sin una fortuna. Pierdo mi fortuna, ya no soy nada. No tengo poder, ya mi vida se ha acabado. Ese es el problema del apego. Entonces, por eso hay que saber balancear tu gusto por la fama, por el dinero y por el poder, con tu gusto por la aventura, por el descubrimiento, por el crecimiento y por la contribución. Entonces está bien balanceado. Es decir, tienes fama, pero no eres adicto a tu fama. Entonces, cuando eso está bien balanceado, vamos bien. Cuando tíralo del otro lado, quien está dirigiendo nuestra vida no es el ser, es el ego. Yo aplico algo que me sale natural, pero también lo trabajo, ¿no? Entonces, cuando tú contestes, buscas siempre iluminar por encima de brillar. Entonces, si yo lo que quiero es brillar porque conozco un campo determinado, no voy a llegar. Tú llegas cuando lo que buscas es iluminar. Es decir, el protagonista nunca eres tú, son los demás. Los protagonistas aquí no somos nosotros, son las personas que nos van a ver. Esos son los protagonistas. Y por tanto, todo lo que estamos haciendo aquí ha de estar orientado hacia cómo podemos de alguna manera iluminar su camino, porque todos nos podemos ayudar en ese sentido, ¿no? Eso es una cosa que yo lo valoro mucho y es un antídoto extraordinario frente al miedo. ¿Por qué? Porque el amor corta el miedo. Recuerdo una vez que iba a dar una conferencia, eran bastantes personas, pero no había dado a números más grandes, eran 3.000 personas en Ciudad de México. Y yo recuerdo que estaba en el backstage a punto de salir y noté que sentía miedo. Y digo, pero yo ¿por qué tengo miedo? Sí, antes lo hablamos, una cosa es tener esta anticipación agradable y otra cosa miedo. ¿Y sabéis por qué? Porque me di cuenta de que yo lo que quería era brillar. Y yo me dije, Mario, tú no estás aquí para brillar, tú estás aquí para iluminar. Se me fue inmediatamente el miedo. ¿Por qué? Porque lo convertí en amor por la audiencia. Eso es lo primero. En segundo lugar, lo que comentes tiene que ser siempre sencillo, no simple. Para que sea sencillo tienes que haberlo trabajado tú mucho. Mucho. De las cosas que más me incomodan es ir a un sitio y no entender de qué me están hablando. Como si fuera tonto. Pues no soy tonto, no seré el tío más listo, pero tampoco soy tonto. Hay que decir que no lo están explicando con claridad. Entonces, tú cuando explicas algo con claridad, cuando lo has trabajado, cuando has profundizado, cuando has reflexionado, cuando lo has vivido, entonces es hablar desde un lugar que para ti es un lugar amable y querido. Luego, procurar siempre aterrizarlo con ejemplos, con historias, con metáforas, con cosas, por cierto, que activan el hemisferio derecho del cerebro, que no sea todo contenido árido, la clase magistral. Y luego, que estés disfrutando mucho en el momento. O sea, cuando tú estás disfrutando, pues es que las cosas te salen solas. Y luego también muy importante para mí, no hablar deprisa. Hay que hablar despacio. Hay que cambiar el tono. Porque si no cambias el tono, el hemisferio derecho no entra. El lenguaje no verbal
fundamentalmente lo dirige el hemisferio derecho del cerebro. Es decir, uno no es consciente de lo que está emitiendo. Yo soy consciente de lo que estoy diciendo, las palabras, pero no soy consciente de otras cosas, ¿vale? Mientras que el significado de las palabras lo procesa el hemisferio izquierdo. Atención, la información que primero llega no es la información del significado de las palabras, sino la información del lenguaje no verbal, que salvo que seas un actor, una actriz consumados, no lo puedes disimular. ¿Qué ocurre? Que te llama alguien que te dice, me llama alguien y dice, ay Mario, qué alegría tengo de hablar contigo, y en el fondo siente lo contrario y mi hemisferio izquierdo capta qué alegría tiene de hablar conmigo, pero mi hemisferio derecho está captando la incoherencia. Yo no soy consciente, el hemisferio derecho es inconsciente, pero el que sea inconsciente no quiere decir que sea inexistente. Entonces llega un momento en que, mira, cuánto me aprecia mi amigo Roberto que me ha llamado, ¿no? Y entonces un momento determinado digo, voy a llamarle, pasan unos días, voy a llamar a Roberto. Y en ese momento el inconsciente, sin que te des cuenta, te dice, no le llames, porque en realidad te ve como un desgraciado. Pero claro, como el hemisferio derecho no tiene centros del lenguaje, tiene que hacer algo para que no llames. ¿Qué hace? Que de repente me entra un apetito enorme y me acuerdo que tengo una croqueta en la nevera. De repente me ha entrado el apetito, me como la croqueta y ya me he olvidado de llamarle. El hemisferio derecho está operando por debajo de la consciencia porque ha captado que tú no le caes bien a esa persona. Después de escuchar esto, dices, hostia, es que ahora ya sí que tengo todas las herramientas para vivir mi vida de forma perfecta, ¿no? O sea, es que me va a ir todo de puta madre con todas estas ideas. Y luego igual, pues a la de una semana estás en tu cama diciendo, joder, qué mierda esto, qué mierda lo otro, ¿no? Y creo que es importante en ese proceso, ¿no?, el saber cómo gestionar esa culpa. Cuando uno se propone unos nuevos hábitos, el trabajar una serie de cosas, pero hay veces que es que la vida es impredecible. Hay un día que es que la lías, que querías seguir una dieta y te la saltas, que querías actuar de una forma y no lo consigues. Entonces, ¿cómo podemos gestionar mejor esa culpa? Mira, Freud estudió mucho las neurosis y él hablaba de un concepto muy interesante, se llama el ideal del yo, que es que tenemos metido en la cabeza la perfección. Tienes que ser el padre perfecto, la madre perfecta, la hija perfecta, el hermano perfecto, el novio perfecto, la novia perfecta, el empresario perfecto, todo perfecto. Entonces, nunca damos la talla. Nunca. La perfección es el estándar más bajo del mundo, porque es inalcanzable. Y de hecho, en nuestro ser ya somos perfectos, con lo cual, en nuestra forma de ser estamos en tránsito. Entonces, ¿qué ocurre? Claro que tú lo ves y no te gusta, y claro que lo sientes, y claro que te duele. Ojo con que ese dolor no se apropie de la culpa, porque entonces o te vas a atacar o vas a atacar a otros. La culpa no es un sentimiento natural en el ser humano. Esto lo sabemos por Paul Ekman, que fue la máxima autoridad en el mundo en emociones naturales. Es cultural. La culpa se utiliza para manipular. Para manipular. Entonces, si no hay culpa, ¿qué hay? Niveles de conciencia. Observar, claro que te duele, y en vez de empezar a atacarte o atacar, buscar la solución. ¿Qué puedo aprender de esto? Tomar responsabilidad. La palabra responsabilidad quiere decir responsibility, capacidad de respuesta. Tomar responsabilidad. La culpa daña el sistema inmune. La culpa y la vergüenza se distinguen por lo siguiente. La culpa es por lo que has hecho, la vergüenza es por lo que eres. Fijaos qué cosa. Entonces, primero, todo ser humano es digno. Todo ser humano comete errores, sí. Diferencia entre error y fracaso. Fracaso es un error del que no has aprendido nada. ¿Cuándo no aprendes nada? Cuando lo llenas de culpa. Yo creo que la definición del éxito es absolutamente personal. Es decir, tú tienes un éxito personal y puedes tener un éxito social. Éxito personal, ¿quién lo define? Tú. Tú defines lo que es el éxito para ti. ¿Cómo que otro te va a definir si es una persona exitosa o no? Serás tú el que lo sabes o no, con tu nivel de ilusión, con tu nivel de pasión, con tu nivel de celebración de la vida. ¿Qué es eso de que otro te diga si no, este es un exitoso y este es un fracasado? Este porque llegó a tal cual es una persona con éxito y este es un fracasado. Una vez que me decía una persona, ha escrito un libro pero es un fracaso. Es un fracasado. Digo, ¿por qué? Dice, porque ha vendido 200 ejemplares.
Y le dije, ¿y él cómo está? Y dice, él feliz. Y digo, entonces, ¿por qué le llamas fracasado? Es una persona con éxito. Y en cuanto a éxito social, pues yo diría que el verdadero éxito social es cuando tú contribuyes a que la sociedad esté mejor. Ahora, que la sociedad en determinadas cosas valore, pues eso, poder, fama y fortuna, pues eso es un estereotipo o algo que en un momento determinado la sociedad valora como valorar otra cosa en el futuro. Pero a mí lo que me importa es que las personas sientan que son exitosas. ¿Qué es el karma? Para los que no estén familiarizados, el karma es que lo que haces tiene consecuencias. ¿Cómo no vamos a creer que lo que hacemos tiene consecuencias? Lo que pasa es que a veces, entendido desde el mundo de la literatura hindú, hay que tener en cuenta en el contexto hindú que hablan constantemente de la reencarnación. Entonces el karma, cuando Buda tuvo su despertar bajo el árbol de la Bodhi, vio todas las generaciones pasadas, esto es en lo que se cuenta de su experiencia vital, de todas las cosas, y entendió mucho de lo que había llegado en el presente. Entonces, si el karma es las cosas que hiciste en otras generaciones pasadas te persiguen hasta ahora, yo no sabría qué decir, pero si es un sentido más de hablar aquí, más de coloquial, el karma es que lo que tú haces tiene consecuencias. ¿Cómo no va a tenerlas? Que si hay más problemas de salud mental hoy que hace 50 años, yo diría que sin ninguna duda. O sea, primero, ahora se habla más de ello, lo cual es importante, porque si no tienes la conversación, si no hablas de ello, ¿cómo vas a crear estructuras o remedios? Pero hay muchos datos que muestran cómo la patología mental no ha parado de subir. O sea, es una cosa espectacular. Los niveles de ansiedad, los niveles de depresión, los niveles de desesperanza, niveles de soledad. Claro que sí, claro que sí. Y esto, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué pasa? Y desde mi punto de vista hay dos razones fundamentales. La primera, nos hemos deshumanizado. No nos vemos como seres humanos, nos vemos como medios para conseguir cosas. Hemos perdido esa conexión. Y por otro lado, hemos desterrado en gran medida la dimensión espiritual de la existencia. Es decir, nos hemos vuelto hipermaterialistas, es decir, tan apegados a los sentidos que lo que nuestros sentidos no capten no existe. Y estas dos cosas contribuyen de una forma muy significativa al desarrollo de la enfermedad mental. Es muy raro, no digo que sea imposible, que una persona que no esté sola, que una persona que se sienta querida, que una persona que se sienta valiosa, etcétera, etcétera, es mucho más difícil que desarrolle una enfermedad mental, ¿eh? ¿Por qué dejaste la cirugía? Porque me di cuenta de que la vida me estaba llevando por otro camino. ¿Qué es lo más gratificante de tu trabajo? Lo que me cuentan las personas que han leído los libros o han escuchado alguna conferencia. ¿Crees que afrontar una enfermedad con ilusión, con energía y confianza puede darnos más probabilidades de superarla? Lo sé. ¿Puedes recomendarnos algún libro? ¿De los míos o de otros? Uno tuyo y uno que no sea tuyo, venga. Hombre, pues yo creo que un libro mío yo recomendaría El Camino al Despertar, y otro libro yo recomendaría el último libro de Marian Rojas. Recupera tu mente y reconquista tu vida. Reconquista tu Y vida. Libraz. Sí, sí. ¿Las personas cambiamos? Todo ser humano, sin excepción, tiene la potencialidad no solo de cambiar, sino de ver por completo transformada su vida. ¿Qué asignatura falta en los colegios? Fiarse más de que todo niño tiene un potencial oculto extraordinario. Que cuando estés con tus alumnos, con tus alumnas, sepas siempre que independientemente del performance, de lo que son capaces de hacer, hay un mundo entero de lo que podrían ser capaces de hacer si verdaderamente les miraras con esa mirada cariñosa, confiada, y en los momentos de dificultad les apoyaras. ¿Quién ha sido tu mayor maestro? Jesucristo. ¿Qué sabes hoy que te hubiera gustado saber con mi edad? El poder transformador del amor. ¿Existe el destino? ¿Crees que todo pasa por algo? Creo que todo existe para algo. ¿Crees en las almas gemelas? Entendiendo por alma gemela, La media naranja. yo creo que la media naranja es un error conceptual. Yo creo que todos somos naranjas completas. Si te crees que eres una media naranja y buscas la otra media naranja, la vas a exigir que rellene lo que tú no tienes. Con lo cual le vas a poner una cosa aquí y se va a sentir agobiada. Todos somos seres completos
que nos encontramos porque el ser humano es un ser de encuentro y juntos caminamos apoyándonos unos a otros para alcanzar nuestra plenitud. Un consejo para que no nos afecten las críticas de los demás. Jamás, Alex, doy consejos. No soy quien para darlo. Hago propuestas. Cuando alguien te haga una crítica, busca si hay algo ahí que sea una pieza de información que merezca la pena investigar. Algo que te digas a diario para ser mejor persona. Mario, hoy has de ocuparte más de los demás. ¿Te has puesto algún objetivo para septiembre? Para septiembre. Pues yo solo me pongo un objetivo que es para septiembre, para octubre, para noviembre, para todos los años de la vida que vaya a vivir, que es evolución constante, reinvención constante, mejora continua.